Durante el día miércoles, jueves y viernes vimos las protestas en el sistema Transmilenio. Pero el acento y el llamado que yo quiero hacerlo al honorable Consejo es sobre el derecho a la oposición política. No sentimos que en este momento, por las declaraciones del alcalde Enrique Peñalosa, por las declaraciones de su secretario de Seguridad, el doctor Daniel Mejía, la oposición en este Consejo tenga garantías, ni el ejercicio de la oposición política en esta ciudad. Las declaraciones bastante desafortunadas del alcalde Enrique Peñalosa, donde sin pruebas señaló a sus contradictores políticos de estar detrás de los desmanes del vandalismo a finales de la última semana. Todavía seguimos esperando las pruebas de eso, doctor Rolando. Todavía seguimos, porque eso se tiene que llevar a la fiscalía. Porque si no se trata de ocultar un delito, nada menos y nada más que vandalismo en bien público. Pero déjenme, yo inicio con la tesis para sustentar lo que estoy diciendo en este consejo. Adelante, por favor. Son las 12:43, bienvenidos a Noticias Caracol y gracias por preferirnos para estar bien informados. La verdad es que horas de mucha preocupación, de desazón se han vivido esta mañana en Bogotá en varias estaciones de Transmilenio. Centenares de usuarios, lo veían ustedes en las imágenes del principio de esta emisión, inconformes, bloquearon el paso de los articulados protestando por el servicio que presta el sistema. Aquí en el sector de Patio Bonito, frente a la estación Biblioteca Antiltal, donde se han concentrado principalmente estos disturbios, donde ha permanecido la policía y el SMAT durante toda la mañana. Y es que muy temprano, de acuerdo con las personas que estuvieron en estos bloqueos, pues se iniciaron básicamente por la inconformidad de la gente, porque no es solo hoy, desde hace varios días, meses incluso, la gente ha manifestado que no hay suficientes frecuencias de los articulados que llegan a las estaciones de Transmilenio y a los portales, y se arman estas enormes filas que ustedes mismos han visto a lo largo de nuestras transmisiones. Además, también asegura la gente que se incrementó en 200 pesos el pasaje y obviamente el servicio sigue siendo malo para los usuarios, no cubre las necesidades de las personas. Como ustedes lo escucharon, la periodista dice, hay inconformismo de la gente. Uno, se subió el precio del pasaje en 200 pesos y la gente manifiesta su inconformismo. 3. Según la periodista, según Caracol Noticias, que no creo que sea periodista ni algo parecido, la periodista señala como la falta de frecuencia de los buses, de los articulados. Uno se pregunta en este primer momento, el secretario de Seguridad, la alcaldía, no sabía que esa alza de 200 pesos podría generar un inconformismo en la gente. La administración no sabía que el cierre de algunas estaciones, sobre todo, por ejemplo, en Soacha, no podría generar un inconformismo en la gente. ¿Dónde estuvieron las prevenciones que tomó la administración? ¿O acaso no querían tomar ningún tipo de prevención? Pero se sabía que, por supuesto, el alza del transporte público iba a generar malestar. Pero fíjense ustedes a continuación cómo empieza a construirse la matriz de opinión para desviar del debate. ¿El debate cuál era? El debate cuál es hoy día. El transporte público Transmilenio. Ese es el debate de hoy. Los vándalos, los hermanos, los de ayer, los de hoy, son los mismos. Pueden capturar a los vándalos, pero el problema de fondo se mantiene. Pero ese no va a ser el acento de mi intervención. El acento está en
garantías políticas. Este día en la mañana, hacia las 9:51, yo pongo en la red social Twitter el siguiente trino: una digna rabia se levantará ayer y hoy contra un sistema como Transmilenio que sacrificó hace 20 años y el metro se quebrará. Hecho a las 9:51 de la mañana. Esta fue la constancia que yo he el mismo día de los disturbios. Muy grave lo que ha pasado en las últimas horas en el sistema de movilidad en la ciudad de Bogotá. Siguen llegando quejas, siguen llegando reportes, siguen llegando las imágenes, pero yo quiero dejar constancia vehemente de que rechazo en todo momento la actitud de los vándalos contra el sistema integrado de transporte Transmilenio. No se justifica el vandalismo en medio de la protesta social, no la justifico, la rechazo totalmente y le pido a los organismos de seguridad del distrito, le pido a la policía y a los organismos de investigación que deben investigue, arreste a los diferentes vándalos que están deslegitimando lo que yo considero una protesta social justificada. Esos vándalos de hoy son los mismos vándalos de ayer. Hay constancia de que el movimiento progresista rechazaba los actos vandálicos. Dijimos que desconocíamos por completo de dónde venía ese tipo de actitudes vandálicas contra la vivienda. Sin embargo, horas más tarde, ni el secretario de gobierno, ni el alcalde, ni el secretario de seguridad tuvieron en cuenta la constancia que habíamos hecho en este recinto. El tema es que se nos está señalando de ser terroristas, de ser vándalos y estar orquestando la jornada contra la ciudad de Bogotá. Eso no es poca cosa, señores concejales. Le pido con todo respeto, honorable presidente, porque aquí en la sesión del viernes se hicieron señalamientos muy graves. Y el secretario de Seguridad hizo igualmente públicamente señalamientos muy graves sobre la actitud de la oposición política hoy en el Distrito Capital. La hora que sale el trino es a las 9:51, sin embargo, Red Más Noticias lo presenta a las 6:51 de la mañana y hace énfasis en que tanto el alcalde Gustavo Petro como yo sabíamos horas antes de que estos disturbios se iban a presentar en la ciudad de Bogotá. Ante esos hechos, pues gran polémica causaron los trinos del concejal Ronald Morris. Aquí está, eso fue lo que dijo el concejal en su red social de Twitter. A las 6:51 de la mañana, el concejal publicó un polémico trino una hora antes de que iniciaran las protestas en Transmilenio. Una digna rabia se levantará ayer y hoy contra un sistema como Transmilenio, que sacrificó hace 20 años la posibilidad del metro subterráneo. ¿Ustedes tenían conocimiento de que estas protestas iban a suceder hoy o que eventualmente seguirán sucediendo? No, para nada. Es decir, nosotros no sabíamos que estas protestas se iban a dar. Nunca he llamado al vandalismo. He rechazado el vandalismo, eso es clarísimo. Y con esa matriz empezaron los diferentes medios a decir, inclusive algunos honorables concejales, empezaron a decir que el progresismo, los progresistas, estábamos detrás de los hechos vandálicos contra Transmilenio. ¿Quién está detrás de estos hechos violentos de las últimas horas? Pues mire, es difícil y podría ser irresponsable en este momento identificar una organización o un grupo, pero es lamentable y fue evidente. La pregunta es, ¿dónde está la prueba de que fue evidente que el alcalde Gustavo Petro y Ronald Morris
incitaron a la violencia en Transmilenio. ¿Dónde es evidente que plantear el debate de la necesidad de Bogotá de un metro subterráneo, que fue tema de campaña de la alcaldía de Bogotá? Entonces, plantearlo el día de los desmanes, poner el tema sobre la mesa, es una incitación a la violencia a hablar de metro subterráneo ese día, como lo señala el secretario de Gobierno. Que un sector político. Un sector político. Un sector político. ¿Cuál? ¿Cuál es el sector político que está detrás hoy de atacar y acabar el sistema Transmilenio? ¿Cuál es el sector político que quiere hechos de vandalismo y desestabilización en la ciudad de Bogotá? Que lo digan. Que lo digan. Porque esos señalamientos no se pueden hacer así, y menos en este país tan alegremente. Que respaldó y casi que incentivó este tipo a continuar las propuestas. Hablaban de propuestas frente al metro. Hablaban de propuestas frente al metro. ¡Terrible! ¡Terrible hablar de propuestas frente al metro! ¡Qué horror! ¡Qué hecho de violencia hablar de propuestas frente al metro en esta ciudad! Es que quieren que todos hablemos de Transmilenio. Clamar, atacar Transmilenio. Entonces, hechos esos señalamientos que califico yo de irresponsables, entonces empiezan todos los medios de comunicación a decir que estamos detrás de los hechos vandálicos, y hasta esta declaración sin una sola prueba. Sin una sola prueba. Y miren lo que hace CMI sobre la base de no tener pruebas, sobre la base de unos trinos, sobre la base de unos dichos, supuestos dichos. Miren la encuesta que hace a las 9:30 de la noche. Y en ese sondeo se pregunta, ¿está la oposición detrás? 75% de ese sondeo se queda claro. ¿Sobre la base de qué? Sobre la base de unos presupuestos. No hay, insisto, no hay pruebas, solamente unos señalamientos irresponsables, y la opinión pública la dirigen a decir, claro, es el alcalde Gustavo Petro, claro, esos son los progresistas. Y nosotros no vamos a permitir que unos saboteadores con filiaciones políticas, organizados, estén destruyendo unos activos que le pertenecen a todos los ciudadanos de Bogotá. Al final de la tarde, el alcalde Enrique Peñalosa no dudó en calificar los hechos ocurridos hoy en Transmilenio. Es vandalismo premeditado, prácticamente terrorismo. Rechazamos los bloqueos y rechazamos el uso político de los bloqueos que está haciendo el exalcalde Petro. Le insistimos al alcalde Petro, deje gobernar al alcalde Peñalosa, que él sí va a hacer el metro. ¿Dónde está la prueba de que fue evidente que el alcalde Gustavo Petro y Colman Morris incitaron a la violencia en Transmilenio? Señor Carlos Fernando Galán dice, Gustavo Petro es gobernar. Una cosa es que es gobernar, doctor Rolando. Otra cosa es que nos digan que nos callemos. No nos vamos a callar. Vamos a hacer oposición democrática, pacífica. Vamos a seguir diciendo que nuestro modelo de ciudad es otro. Que no solamente en esta ciudad, una ciudad de 9 millones de habitantes, tiene que haber Transmilenio, sino que se merece ir al metro. Y que no por eso, por pedir un metro subterráneo para Bogotá, estamos detrás de los hechos vandálicos de los últimos días. Pero aquí viene lo peor. Pero a ver, doctor Mejía, dice ayer, y quiero relacionar las dos cosas, el gobierno, el alcalde Peñalosa, dice que detectaron vínculos entre estos grupos organizados y gobiernos anteriores. Para ser sincero, gobiernos anteriores, pues ¿quién? ¿No será Clara López? Samuel Moreno está en la cárcel, Lucho Garzón hoy en día es ministro de Trabajo. Pues, es decir, esto blanco es gallina lo pone. Estamos hablando del alcalde Gustavo Petro, ¿no? Entonces,
Blanco de gallina lo pone, dice el periodista. Es Gustavo Petro quien está detrás de los disturbios. Que dice, y que contesta, nuestro futuro secretario de Seguridad y convivencia. Sí, hay desafortunadamente el alcalde Petro y otras personas cercanas al gobierno del exalcalde Petro alentó estas marchas, alentó la protesta no pacífica. El alcalde Petro y otras personas cercanas al gobierno del exalcalde alentó estas marchas. ¿Dónde están las pruebas? Contra las estaciones. Y esto es un atentado contra la ciudad, de hecho, esto no se puede calificar de otra forma. Y desafortunadamente sí tenemos que decirlo que nos preocupa mucho que unas diferencias políticas desemboquen en atentados contra la infraestructura de la ciudad. ¿Dónde están las pruebas? Es decir, si alentamos esa marcha o esos desmanes, lo estamos conectando con un delito. Y lo que nos está diciendo el alcalde Enrique Peñalosa es que somos terroristas. Entonces la oposición política hoy en la ciudad de Bogotá es terrorista. Es muy grave, honorables concejales. Es muy grave porque igual así comenzó la persecución del gas. Igualito. Un presidente que salía a decir que los defensores de derechos humanos son aliados del terrorismo y los organismos de seguridad del Estado copiaban ese discurso porque era nada menos y nada más que el comandante de las Fuerzas Armadas. Y resulta que el alcalde Enrique Peñalosa es el comandante de la Policía de Bogotá. Los hechos que sucedieron y los señalamientos fueron muy graves. Doctor Rolando, usted el viernes dijo en este consejo que yo era un pastorcito mentiroso, doctor Rolando. Que porque me había salido, porque me daba miedo el debate que se iba a dar, porque claro, yo estaba detrás de los hechos. Yo el día viernes salí de este recinto a pedirle a la Fiscalía, como consta públicamente el día viernes en los medios de comunicación, salí a pedirle a la Fiscalía que me investigara. Se lo dije al señor presidente que me concedió el permiso y usted me trata de pastorcito mentiroso. No me creyó, yo fui. Yo sí creo en las leyes, yo sí creo en la Fiscalía, yo no creo en los señalamientos alegres que van haciendo en contra de la oposición política en Colombia, porque eso le ha costado mucho a este país. Por su parte, frente a estos hechos, el concejal de Bogotá, Holman Morris, solicitó ante la Fiscalía General que se investigue si él o el movimiento progresista están o no vinculados con las protestas registradas en Transmilenio. Polémica y duda destaparon los trinos del concejal Holman Morris en el día de ayer, en los cuales hacía referencia a las protestas y el malestar por el servicio de Transmilenio, por lo que solicitó que fuera investigado. Yo vine a radicar una solicitud, le estoy pidiendo a la Fiscalía General de la Nación que me investigue si tengo que ver con los hechos violentos que ocurrieron ayer en la ciudad de Bogotá. Vamos a presentar otra querella. Después de ver el material que en las últimas horas nos está llegando, de algunas declaraciones especialmente del alcalde Enrique Peñalosa, del secretario de Gobierno Miguel Turbay y especialmente del secretario de Seguridad, el doctor Daniel Mejía, donde aseguran en algunos casos que detrás de estas protestas
estuvo el movimiento progresista y estuvo el alcalde Gustavo Petro y mi persona. En algunos dispositivos, el trino fue registrado a las 6:51 de la mañana, antes de los disturbios, y en otros a las 9:51 de la mañana, lo cual dio pie a que se preguntara si el concejal Holman Morris sabía con anticipación lo que iba a suceder en el Tintal. Estamos investigando si en algún momento se tergiversaron mis redes sociales, porque nos llama mucho la atención un trino que fue hecho y emitido a las 10 de la mañana, de pronto aparezca que fue a las 6 de la mañana. Red Más Noticias estableció con expertos y Twitter Colombia que la confusión tiene origen en un problema técnico. Cuando el mensaje es emitido desde un dispositivo que tiene su georreferenciador apagado, el servidor de Twitter, ubicado en San Francisco, California, toma por defecto el horario de esa ciudad, que está 3 horas antes del horario de Bogotá. Por eso en diferentes dispositivos, el mismo trino puede aparecer con una diferencia horaria de 3 horas. Y eso entonces, Mauricio, explicaría lo que comentábamos ayer sobre ese trino de Holman Morris, que nadie entendía por qué razón se había dado antes de que la protesta iniciara. Se dio después, solo que hubo una confusión en las horas. Así es, Camila. Como lo decía claramente Chicho en la nota, reconstruyó cómo fue el proceso y yo les voy a recordar qué pasó ayer aquí en este noticiero. Con base en ese mensaje que aparecía con hora de las 6:51 de la mañana en ciertos dispositivos, entre ellos el computador del que nosotros bajamos el trino, nosotros hicimos preguntas, yo en concreto le hice preguntas a Francisco Santos, que estaba presente en este set, sobre qué pensaba que un concejal como Holman Morris tuviera información sobre los disturbios antes de que esos disturbios arrancaran. Y le hice exactamente la misma pregunta al secretario de Gobierno, Miguel Uribe. ¿Por qué? Porque si uno como periodista, como analista, como observador, tiene un trino de las 6:51 de la mañana que anticipa unos desmanes que van a suceder media hora después, pues lo obvio es preguntarse qué piensan los especialistas sobre eso y los funcionarios sobre eso. Pues bien, resulta que ese trino tiene una hora de 6:51 en ciertos dispositivos. El concejal Holman Morris se comunicó con el director de este noticiero y le dijo: yo tengo la evidencia de que yo mandé ese mensaje a las 9:51 y no a las 6:51. El resto lo dice la nota. Averiguamos de dónde venía la discrepancia. Y resulta que cuando el dispositivo de quien emite el mensaje no tiene el georreferenciador, el GPS encendido, en San Francisco, que es donde reciben todos los mensajes y los distribuyen, ponen la hora de San Francisco por default, o digamos como última opción. Y algunos dispositivos en Colombia lo reciben con la hora correcta y otros con 3 horas antes. A nosotros nos queda una tranquilidad y es el saber que ese problema técnico no evidencia que el concejal Holman Morris haya sabido previamente que iban a suceder estos desmanes. Para terminar, señores de los órganos de control, representantes de la Procuraduría y de la Personería, yo pienso que el doctor Daniel Mejía, secretario de Seguridad, tiene que demostrar las acusaciones que hizo. Tiene que demostrar los señalamientos que hizo contra la oposición política. Y si no, lo invito a que renuncie. No puede ser que el secretario de Seguridad, futuro secretario de Seguridad y Convivencia de esta ciudad, trate a la oposición política de la manera como la trató. En consecuencia, yo digo que ese secretario de Seguridad y Convivencia, hasta que no demuestre y traiga a este recinto las pruebas o ante los órganos de control, no puede ser el próximo secretario de Seguridad y Convivencia de esta ciudad. Y en segundo lugar, y termino con esto, yo anuncio que se tomarán medidas legales contra las declaraciones que hizo el alcalde Enrique Peñalosa. Si la oposición en este momento, una vez iniciado el gobierno, ya empieza a tacharlos de terroristas, de vándalos, sin mayores pruebas, yo no sé qué nos puede esperar en la ciudad de Bogotá